Muy buenas, Cristina. Ahora ya sí, no, es que ni aparecías, o sea, Ahí está. no sé por qué, la verdad es que, bueno, espero que no se cuelgue, porque los últimos chats que he hecho en Instagram, yo no sé por qué, Mm. no sé si es la hora que hay muchísimo tráfico, se cuelga, pero bueno, a ver si Nada, tenemos a ver si tenemos suerte. seguro que sí. Bueno, Mm. antes de nada, Cristina, ¿Tú, darte la tú me escuchas bienvenida. bien? ¿Me Sí, oyes bien, sí, Alberto? lo Vale. escucho Es que perfectamente. me he puesto los micrófonos porque fuera hay cacerolada, porque en esta calle donde yo vivo Sí. hay caceroladas todos los días a las 9 de la noche. Entonces, ahora justo están con la cacerola para Bueno, que pues, se oiga mejor. no, pues se escucha perfectamente. Es decir, veo que tienes, no sé si son unos AirPods, pero con pendiente. iPods. Ay, Bueno, no, es decir, no, el pendiente lo llevo yo en la pensé que era... oreja. Nada, Esto, pues perfecto. ¿los ves? Esto, ah, sí. Es Sí, que sí, estos nada. se sujetan un poquito mejor. Sí, hay algunos que no y otros que sí, la verdad que Sí, sí. estos se sujetan un poquito mejor. Bueno, pues nada, pues antes de nada, muchísimas gracias, Cristina, por aceptar mi invitación. A mí es un Gracias verdadero a ti, placer muchas gracias a que ti. estés aquí. Así que nada, pues vamos a tener hoy una charla distendida. Yo creo que la gente, pues como siempre, lo que le gusta es al final que hable la persona realmente un poco Ujú. fuera, muchas veces de la imagen que se da muchas veces en televisión, que obviamente pues a veces da la imagen de más distancia, y lo que quiero en ese tipo de entrevistas es que sea muy relajante la charla Fenomenal. y todo ello. O sea que entre amigos estamos aquí, Muy bien, ¿vale? estupendo. Pues cuando quieras empezamos. Bueno, Cristina, yo quiero empezar comentándote, a ver, yo soy gallego, como sabrás, y que realmente tenemos algo en común, pero a la inversa, es decir, Bueno, tú, eso, dime, perdona que te interrumpa, pero eso te iba a decir, digo, madre mía, tienes un acento gallego, pero importante. ¿De dónde, de qué parte de Galicia? de Ferrol, Ah, de Ferrol. de Ferrol, aunque ahora estoy viviendo aquí en Madrid, Sí, mi padre pero era de La Coruña, sí. no, justo te iba a decir que tu padre es de Coruña, tu Ujú. madre es de Orense, y justamente mis padres es al revés, mi padre es de Orense y mi madre Ah, es de sí, Coruña. bueno, O sea, sí, pero pero a la inversa en ese aspecto. Entonces me ¿cómo imagino era que, bueno, aunque se la suma de los factores no altera el producto? no Pues altera el eso. producto, exacto, totalmente. Entonces, como te digo, bueno, pues seguramente que algo, una parte de tu infancia seguramente tenga recuerdos allí en Galicia, aunque obviamente tú Ujú. realmente la parte profesional la desarrollaste aquí en Madrid. Bueno, la parte profesional y toda mi infancia, porque yo he nacido en Madrid y he vivido en Madrid siempre, pero es verdad que con Galicia hay un vínculo muy profundo, no solamente porque mis padres sean gallegos, sino porque yo tengo allí muchísima familia y sobre todo porque a mí Galicia es una tierra que me encanta, me gusta mucho y siempre que puedo pues voy. Y me siento además, no es que me guste, es que sientes un vínculo. Yo creo que todos los gallegos tenemos un vínculo a nuestra tierra que al Sí, final eso, estés donde estés, permanece. Ujú. no, totalmente. Además, yo creo que ahora en el verano, yo por mi parte tengo unas ganas de ir ahora cuando abren un poco lo de las fases y de ir allá a Galicia, coger la moto y darme una vuelta por las playas. O sea que bueno, ya hablaremos luego posteriormente que sé que eres gran amante de las motos también. O sea que, bueno, iremos Sí, comentando muy bien. un poquito en eso. Bien, bueno, pues empezamos pues, más que nada por la actualidad económica, política, social que estamos viviendo en estos meses de crisis del coronavirus. Eh, realmente, es decir, ¿cuál es tu opinión general en España de cómo se está gestionando todo? Sin entrar realmente en ningún tema, más que decir como ciudadana, Ujú. es verdad que hay mucha gente que está muy disgustada, que obviamente esto no es, como digo, no es una crisis financiera como fue la del Ujú. 2008, esta es una crisis sanitaria que deriva posteriormente de una financiera, que hay personas y vidas en juego y que obviamente esto, pues de alguna manera todo el mundo tiene una opinión porque quien más y quien menos nos está afectando de cerca. Bueno, nos afecta, pues, yo creo, a todos absolutamente, en mayor o menor medida, pero nos afecta a todos. Y yo pienso como tú, esto era una crisis sanitaria. Yo creo que la crisis sanitaria, desde el punto de vista epidemiológico, no es que se haya terminado, que no se ha terminado, pero sí que está controlada. El problema ahora gordo que ya tenemos y sobre todo que viene
es el problema económico para miles y miles y millones de personas y miles de familias pues que no van a tener trabajo y que no van a tener siquiera dinero para llenar la nevera. Eso a mí me preocupa muchísimo. Dentro de eso me preguntas qué opinión me merece la gestión. Mira, yo durante mucho tiempo he estado, durante muchas semanas, en una actitud de apoyar al gobierno de España, de todos los españoles, porque verdaderamente creía y sigo pensando que lo principal es salir de esto entre todos y por eso había que apoyar al gobierno. Pero es verdad que llega un punto en el que, a mi modo de ver, las equivocaciones, los errores han sido tantos y tan continuados y sobre todo creo que ha habido cierto abuso porque se ha utilizado la pandemia sanitaria y el estado de alarma para hacer cosas que nada tenían que ver con el estado de alarma y sobre todo porque más que protegernos yo creo que se nos está tratando y se nos ha tratado a los ciudadanos como si fuéramos, no sé, niños, que hubiera que decirnos en todo momento lo que hacer, todos metidos en casa esperando a que vengan los sábados para ver las alocuciones a lo presidenciales. Entonces, realmente yo ahora reconozco que estoy en una situación en la cual creo que el gobierno ha hecho una gestión difícilmente superable en lo negativo y además con una falta de autocrítica total. Creo que fue el sábado pasado en el Aló Presidente que Pedro Sánchez se dignó a pedir disculpas por algo, cosa que me alegro, pero que realmente ha habido una falta de autocrítica total y por eso yo ahora mismo te digo que soy muy crítica, reconociendo, como reconozco, que gestionar esto es complicadísimo. Sí, totalmente. Muy complicado y que además cualquier gobierno, cualquiera hubiera cometido errores, pero yo creo que este gobierno es que ya es una cosa, es que es uno detrás de otro, entonces pues... Sí, es que llevamos varios meses, además continuos. No, es que además, Alberto, nos dicen, no es el momento de criticar, es el momento de apoyar, ¿vale? Y eso lo haces hasta que te das cuenta que van pasando las semanas. Ya, que están aprovechando una situación y que es lo que decías tú. Y sobre todo cuando llegamos a un punto, yo no estoy dispuesta, de verdad, a admitir que no se nos diga la verdad con respecto al número de fallecidos. Pero ¿qué es esta tomadura de pelo de que en apenas 2 meses han cambiado 7 veces el cómputo de fallecidos para maquillar las cifras? Hombre, totalmente. es que hemos llegado a la situación esperpéntica de que es que un día había menos muertos que el día anterior, pero de verdad claro, que es que ese es un cachondeo y nos yo me están imagino tomando por idiotas. Me imagino a las familias que ahora digan, no, es que ahora hay 1.900 muertos, entonces digo, eso díselo al que han enterrado y dile al familiar que, oye, es que este no es muerto, pero es muerto de otra cosa. Sí. Cuando realmente decir, porque ya no es un tema, el querer maquillar resultado, de decir, mira, si hay una crisis, la mejor forma, desde el punto de vista de gestión política, es asumir una verdad. Es decir, mira, señores, ha ocurrido esto. Desde el punto de vista sanitario está ocurriendo esto. Esto va a tener unas repercusiones económicas y vamos a aplicar estas medidas y esto va a ser duro. Automáticamente, a partir de ahí, yo creo que no hay nadie, ningún ciudadano que diga, oye, pues te voy a criticar, tal. ¿Por qué decir, oye, estás diciendo la verdad, estás siendo transparente y estás diciendo y afrontando que esto es un problema? El problema viene, sí, claro, obviamente. Pero Alberto, el problema es que no se nos está diciendo la verdad. Correcto. Y en algo tan que se está sensible y tan importante como los fallecidos, porque tú lo decías antes, y es verdad, cualquier persona tiene derecho a saber si su ser querido, su padre, su madre, su tío, su hermano, de qué ha muerto. Y si ha muerto por COVID, que se diga. Ten en cuenta además que en las estadísticas oficiales no se han contabilizado a las personas que han muerto en su casa y no se les ha hecho la prueba, a los miles de personas mayores que han fallecido en residencias de ancianos. Durante las primeras semanas no se contabilizaban. Bueno, hoy mismo hemos conocido, porque ha salido una noticia en un medio, que se han comunicado los muertos oficiales en los registros civiles y es que hay 12.000 personas. A ver, no digo que todos indudablemente no habrán fallecido por COVID, pero lo que es evidente es que entre los me parece que son 27.177 que dicen las cifras oficiales y los más de 43.000 que dicen en las cifras de los registros, pues ahí hay un desfase de 12.000.
hablamos de 12.000 personas, que es que son muchísimas. Exacto. Entonces, la Eso, primera exigencia es que nos digan la verdad. Queremos saber cuántas personas han muerto, han fallecido a causa del COVID. Y a partir de ahí todo lo demás, porque claro, acuérdate de... Primero nos decían que no había que usar mascarillas y que además había sí, informes médicos que no hemos visto esos informes médicos. o de supuestos expertos que nunca se Bueno, comentaron pero nombres. nunca ni sabemos quiénes son siquiera. Ahora nos dicen que tenemos que llevar la mascarilla obligatoriamente. Los test fallidos, las compras fake que se han hecho a través de empresas que en algunos casos no tienen ni domicilio social, ni en la vida se habían dedicado a comprar material sanitario. Es que, como te digo, son muchos errores, son muchas cosas, y yo, como ciudadana de a pie que soy, que tiene la posibilidad de poder ir a medios de comunicación a dar mi opinión, que eso es una ventaja, pues es que yo ya no pienso seguir apoyando ni una sola de las cosas que haga este gobierno, mientras de momento no nos digan el número de fallecidos real y sobre todo que de verdad y de manera sincera no hagan un reconocimiento explícito de los errores. A mí me dio una envidia en Macron hace ya más de un mes que salió reconociendo errores y pidiendo disculpas de manera abierta. Y la gente lo acepta, si la gente está dispuesta a aceptar. No asumir errores cuando se ven que son tantos. Porque uno puede decir, bueno, es un error, tampoco voy a estar comentando cada uno, pero cuando son, lo que dices tú, docenas y docenas, semana tras semana, y vemos que hay vidas en juego, que se está hablando de, luego veremos ahora la parte económica, es decir, la parte de la sanidad, el tema de si el 8M, el famoso 8M, bueno, que por un lado, desde enero, como sabrá, me dedico a las finanzas, y desde enero ya estábamos viendo en los mercados una situación de que algo estaba ocurriendo a nivel mundial, peligrosa, el dinero estaba buscando refugio, y yo tenía un programa en YouTube de educación financiera y comenté, oye, señores, cuidado con los muertos que están publicando en China, que es un régimen comunista, multiplíquenlo por 10 o por 20 y empezaremos a tener una idea más real de esto. Y ojalá nos equivoquemos. Pero si es que nos estaban engañando, yo misma reconozco, he ido a algún medio de comunicación, no, esto es una gripe, que es un poco... Sí, que era lo que se comentaba. Porque era lo que se comentaba y pero porque era lo que nos decían en todo momento. Pero si es que si tiramos de hemeroteca, ¿cuántas declaraciones veremos del ministro Illa o de Fernando Simón? Incluso, ojo, de la propia directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud diciendo que bueno, que no pensaban que la incidencia... De verdad que yo creo que aquí se nos ha engañado mucho, se nos ha tratado como si fuéramos menores de edad, cuando yo creo que los españoles somos un pueblo perfectamente responsable. Sí, que se ha demostrado mucha... Yo creo que la responsabilidad más rápida ha sido cada uno de nosotros, como el tema del confinamiento, porque en la tele siempre digo, pues la noticia es sacar la excepción. Oye, es que este se saltó el... Pero realmente siempre digo, el 99%, yo creo que en mi entorno, cada uno es responsable de sí mismo. Sí. Y además, Alberto, mucha gente se ha confinado de manera indiscutible en unas casas con jardín y piscina enorme, o muchos otros, que tener que vivir en un piso de 50 metros cuadrados o de 35 sin una ventana en el pleno, con niños pequeños que no pueden ni salir, y la gente lo ha hecho. Y hemos hecho todo lo que nos han dicho. Por eso yo te digo que los españoles, yo creo que estamos dando un ejemplo de responsabilidad y de... Pero claro, llega un momento en el que también necesitamos que se nos den otras explicaciones y necesitamos también gobiernos que sean responsables. No puede ser que haya, bueno, la ministra de Empleo dice que son, me parece que dice 70.000, a mí ya 70.000 personas sin cobrar los seres ya me parecen muchísimas, pero es que no son 70.000, porque claro, es que los sindicatos te dicen que son entre 500.000 o 700.000, no 70.000. Sí, lo que es evidente es que hay miles de personas que no han cobrado el dinero y a pesar de todo no han cobrado el dinero que les corresponde de los servicios, a pesar de todo han estado confinados en sus casas de manera obediente, haciendo todo lo que se nos decía, y yo creo que eso merece pues que tengamos esa frase que tanto se utilizaba de queremos y merecemos un gobierno que no nos mienta. Pues merecemos un gobierno que no nos mienta y merecemos un gobierno que de verdad vele por nosotros. Merecemos una clase política en general que se preocupe por los ciudadanos, no por sus intereses partidistas, de si en las próximas elecciones voy a sacar más o menos votos, que a veces desgraciadamente parece que es en lo que están un poco los políticos,
ojo, y aquí meto a todos, al gobierno, pero también a los partidos de oposición, porque mira, yo esta mañana estaba viendo un rato la sesión de control del Congreso y había intervenciones brillantes desde el punto de vista Sí, parlamentario, está siendo interesante. pero a mí me pareció en su conjunto bastante deprimente porque yo veía allí pues a unos profesionales, a unos políticos que parecía que estaban jugando, parecía que estaban en una especie de duelo dialéctico entre ellos, cuando realmente la realidad de la gente, del pueblo español es, aparte de la situación sanitaria, es necesidad, pobreza, muchísima preocupación, incertidumbre ante el futuro, miles de autónomos que llevan 2 meses sin cobrar nada, eso sí, pagando las cuotas todos, y desde Sí, luego las personas que están en ERTE, pues muchas de ellas desesperadas porque no tienen absolutamente ningún ingreso. Y hoy, sin embargo, digo yo, ¿y por qué están hablando al final? Las televisiones, todo hablando de un informe, del famoso informe del 8M, y ¿por qué no hablamos de la reforma laboral que quieren derogar? ¿Por qué no hablamos de que las personas que están en ERTE no están cobrando? ¿Por qué no se habla de la pandemia sanitaria? Pero bueno, ya sabes, y lo digo yo, que he estado muchos años dentro, a veces la política va y transcurre por un mundo paralelo completamente al no sé de qué los comentaste. ciudadanos de a pie, que Totalmente. a veces confluye, pero normalmente los Sí, que a políticos veces hay van. un objetivo partidista y otro el objetivo que debería buscarse el político y que no tiene muchas veces que ir fuera, es decir, o contradictorios, pueden ir de la mano, es decir, oye, yo puedo buscar un objetivo de quedar bien como partido, obviamente, para que me voten, a costa de qué, de conseguir unos objetivos, obviamente, para los ciudadanos. Y entonces, y hay un tema aquí más importante, y es lo que dices tú, que ahora están muchos centrados en que el gobierno, no, la culpa no es mía, fue todo pues como siempre, de fuera, siempre viene de fuera, siempre digo, la culpa es del vecino y la responsabilidad también, porque una cosa es, oye, la pandemia se puede evitar, no, pero se puede limitar, obviamente. Y no, Hombre, este es el punto y de hecho tú sabes que no todos los países, y hablo de países de nuestro totalmente. entorno, y no tiene nada que ver con el gobierno, porque Portugal ha gestionado magníficamente y tiene un gobierno Claro, socialista. Y sin claro, embargo en España pues hemos llegado a unas cifras verdaderamente espantosas, no solamente en mortalidad, sino tenemos el dudoso honor de ser el gobierno, el país, perdón, que más sanitarios infectados con COVID tiene sí, del mundo entero. Y entonces, eso es claro, indudablemente eso es porque ha habido cosas que nos han hecho bien. correcto. Había una parte que me hace, como economista, pues hay que revisarlo porque se asocia desde el gobierno que la culpa del tema del sanitario fue pues de los recortes del Partido Popular, previos, etcétera. Pero la clave fundamental, que esto es que muy poca gente lo sabe, si esto lo comparamos, por ejemplo, con Corea del Sur, el gasto sanitario en España es del 40%, el gasto sanitario de Corea del Sur es del 30%. Corea del Sur Sí, tiene más millones de habitantes que España y tuvo infinitamente menos muertos sí. que España, lo cual viene a decir que no es un tema, primero, de porcentaje de gasto. Segundo, no es un tema de población. Hay países que han tenido más población y que han tenido menos muertos. Es un tema de logística, de gestión y yo creo que de comunicación. Totalmente, pero de Transparente. gestión, a ver, hay algo que es evidente. Yo creo que en esto está todo el mundo de acuerdo. ¿Por qué se ha expandido tanto la enfermedad en España y de manera tan rápida? Porque no se tomaron las medidas preventivas que se tenían que haber tomado. Y O el sea, ¿qué cierre del explicación metro. se puede dar al hecho de que la Organización Mundial de la Salud en el mes de febrero, Sí, tres, pidió al gobierno de España que hiciera acopio de material sanitario, de EPIs, de respiradores, de test para el COVID, y el gobierno de España, las contestaciones fueron literalmente que no hacía falta, que nosotros claro. estábamos preparados y servidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué esto se ha expandido? Porque no se han hecho test, y entonces hemos estado todos durante mucho tiempo relacionándonos sin saber si teníamos, si no teníamos, si estábamos transmitiendo, y esto ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más. Lo Indudablemente ese ha curioso, sido un problema. Yo sí te quería decir algo, perdona que te lo diga con respecto a los recortes, porque mira, estoy un poquito harta del mantra eso, o sea, por una cosa no por repetirla 20.000 veces se convierte en verdad. Y eso de los recortes sanitarios, hombre, el mayor recorte sanitario
y está en sede parlamentaria, además dicho, y social, lo hizo el gobierno de Zapatero en plena crisis económica, precisamente, que tuvo que recortar en la sanidad, las pues me pensiones. parece que fueron 1.500 millones de euros lo que tuvo que recortar, no estoy segura de la cifra, pero por ahí iba. Claro, dicen, no, es que la Comunidad de Madrid, a ver, Esperanza Aguirre hizo 12 hospitales nuevos. Pero bueno, yo voy a hablar de mi gestión, que para eso, de mi libro, como quien dice. Es que a mí me dicen, es que le recortaste, digo, pero ¿qué recorte? Si es que el presupuesto sanitario, que es un presupuesto bastante abultado, al menos en la Comunidad de Madrid, aproximadamente es más o menos el 42-43% del presupuesto, más o menos. Depende de, porque aunque el gasto sanitario siempre va más allá de lo que está presupuestado. En gasto sanitario tú no puedes cortarse, el gasto en medicina, en farmacia. Por eso digo que una cosa es lo que hay sobre el papel, pero el gasto 7.000 y los 8.000 millones de euros. Yo lo incrementé en los 3 años que goberné, lo incrementé en 580 millones de euros más el gasto sanitario. Entonces, yo cuando me dicen lo del recorte, digo, vale, exactamente que me diga alguien en qué recorte. Entonces ya, como no hay argumento, porque no hubo recorte, dicen, no, es que privatizaste. Pues tampoco. En la discusión sobre la sanidad pública privada es otra discusión. Pero es que yo no privaticé, es más, fue todo lo contrario. Claro, y que son otros temas aparte. Pero es que además son falsos, porque te digo solamente una cosa, había 6 hospitales cuando yo llegué en 2015 que estaban siendo gestionados por empresas públicas, que lo que hice fue pasarlos directamente al servicio madrileño de salud, es decir, con una gestión pública 100%. Entonces, es que eso no es verdad. Y yo, cada vez que oigo recortes, no puedo, discúlpame que te lo haya dicho de manera tan vehemente, pero es que no es verdad. Pero esto plantea un problema que tiene que ver probablemente con el modelo sanitario en Madrid. Los gobernantes van a tener que plantearse la sostenibilidad de la sanidad en España, no solamente en Madrid. O sea, si tú de tu presupuesto dedicas casi la mitad a la sanidad y quieres todavía incrementar el presupuesto, ¿exactamente qué haces? ¿Cierras colegios? ¿Cierras los juzgados? Claro, porque de algún sitio ¿No haces tiene carreteras? ¿Cierras el metro? ¿De dónde sacas el dinero? ¿De dónde lo sacas? Luego, la demagogia, los demagogos te dicen, no, subes los impuestos, ya, pero es que subir impuestos significa condenar a la población, a la mayoría, pues al cierre de los negocios. O sea, indudablemente esto es otra discusión. Pero es que es complicado, muy complicado. A mí, desde luego, no me gustaría nada estar en el lugar de ninguna de las personas que tengan que gestionar todo esto, porque... porque es totalmente, es que al final está claro que agradar a todo el mundo es muy complicado y la política al fin y al cabo... Es imposible. Mira, voy a intentar hacer el bien el máximo número de personas, intentando no dañar al máximo número de personas, al fin y al cabo. Pero esto te lo quería destacar porque era como una excusa que estaba poniendo el gobierno, yo lo sé perfectamente cómo fue el tema del gasto y tal, y justamente lo comparaba con Corea del Sur para que el tema de decir, oye, hay países que han gastado en porcentaje menos, tienen más población que España y han tenido menos muertos. Entonces no es un tema de gasto, no es un tema de recorte o no recorte, no es un tema de gestión, es un tema de cómo se ha comunicado, porque está claro. Donde se ve también claramente, por ejemplo, en materia educativa. En materia educativa, el gasto por habitante que sea mayor no te garantiza ni mucho menos luego tener mejores resultados en la evaluación. En los informes PISA se veía claramente que comunidades o zonas donde a lo mejor el gasto por habitante global era menor que en otras partes y, sin embargo, los resultados académicos y, digamos, la evaluación del sistema educativo era infinitamente mejor que en otros lugares donde se gastaba más. Yo estoy de acuerdo contigo en que no solo que el gasto sea mayor, sino que la gestión sea mucho más. Lo que viene siendo la gestión eficiente de los recursos. Eficiente, exacto, porque de hecho, yo creo que se destaca muchas veces la ineficiencia. Esa palabra es muchas veces clave de decir, no es cuestión de tanto dinero, porque si hay países que con menos recursos lo están haciendo bien, la clave es la eficiencia. Mira, Alberto, si me permites hacer una reflexión personal al margen de la pandemia con respecto a la gestión sanitaria, porque yo era algo que a diario pensaba cuando estaba en la Comunidad de Madrid. La materia sanitaria es una materia en la cual el gasto es infinito, o sea, infinito. Si tú tienes un presupuesto de 20.000 millones, imagínate
decides destinar el presupuesto entero a la sanidad, es decir, no hay colegio, todo es sanidad. A pesar de todo, sigue habiendo demandas. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos cada vez demandan unas condiciones mejores. Ya las habitaciones tienen que ser todas individuales, porque la tecnología avanza a una velocidad brutal y enseguida en los hospitales la maquinaria y todo se te queda obsoleto, porque cada vez necesitas más personal y sobre todo porque cada vez hay nuevos medicamentos. Entonces, nuevos medicamentos que son caros y más es que es al imposible. Al final te tienes que plantear la sostenibilidad del sistema, luego con la agravante de que en España tenemos un sistema universal y gratuito. Es decir, es que a España viene cualquier persona de cualquier parte del mundo, da igual que tenga papeles, que no los tenga, que sea un turista que viene de Suecia o de donde sea, que va a tener atención gratuita sanitaria. Entonces, eso al final, lo que te quiero decir es que llega un momento en el que el sistema sanitario, para que no pete, tiene que ser sostenible, si no... Correcto, es que al final es eso, para que un estado de bienestar como tal funcione y todo el mundo nos podamos beneficiar, al fin y al cabo, lo que se tiene que haber un equilibrio en diferentes y otros aspectos, como puede ser el económico. Está claro, porque al final todo, yo creo que esta crisis, además lo comentaba con Daniel Lacalle, que obviamente lo conocerás en el le conozco y le admiro y le tengo mucho cariño además, y es un gran economista y una maravillosa persona, que es todavía más es un amigo mío también. Y justo estábamos comentando, es decir, que esta es una crisis doble, una crisis sanitaria que deriva en una crisis económica, que en un lado ahora en el desconfinamiento se vuelve a unir las dos partes. ¿Qué sería lo sencillo? Decir, oye, confinamiento para todos, cerrados todos en casa. ¿Pero qué ocurre? Que nos cargamos la economía. Claro. Si aceleramos la activación económica, ¿qué ocurre? Cuidado que pueden volver a los contagios. Entonces, claro, es una crisis compleja, automáticamente. Sí, muy compleja, y por eso yo creo que en esto, como en casi todo en la vida, hay que buscar un punto de equilibrio, donde efectivamente sin poner en riesgo la salud, porque al final la salud es lo más importante en la vida, pero buscando ese equilibrio entre los aspectos sanitarios y sobre todo, más que sanitarios, ya los epidemiológicos, porque la epidemia está controlada y el sistema sanitario ya está en situación de poder dar respuesta. Ahora, hay que ver efectivamente que eso se conjugue, por supuesto, controlar los rebrotes, y que se conjugue con que la gente pues pueda salir de la situación. Hace poco decía una persona con la que estaba hablando, bueno, es que si me das a elegir entre tener coronavirus o que mi familia no tenga que comer, pues me lo pensaría. Claro, que te digan esto es muy duro y muy complicado, pero al final España no se puede hundir, porque entonces efectivamente van a ser muchas más millones de personas todavía las que van a pasar por una situación mucho peor todavía que la crisis del 2008. Hablaba el gobierno actual de un 19%, yo creo que si le añadimos un 11 y nos ponemos en un 30, vamos a estar realmente la tasa de paro más o menos ajustada. De hecho, hay un tema importante, de hecho puse un tuit esta semana, como estoy esperando que el gobierno salga destacando que el lunes Alemania entraba en recesión. Y oficialmente, y que esto es una ola de tsunami, que obviamente cuando la primera locomotora de Europa entra en recesión, pues en España lo confirmaremos seguramente en julio, después del -5, y daremos un -10, y que parece que esto, me hace gracia de ver que estamos ante una crisis que yo vengo advirtiendo desde el verano pasado, de que por ciclos iba a venir, el detonante estaba igual, pero faltaba un descuento, y la clave fundamental de esto es que ahora mismo lo estoy viendo el gobierno. Creo que es más un tema de ataco, me atacas, no sé qué, que de decir, señores, estamos ante una mega recesión española, que esto no va a ser una vuelta en V, que por 3-4 meses que hemos parado la economía vamos a estar 3 años, que aquí vamos a ir un paro del 30, y lo más importante, que estamos hablando de salarios mínimos para todo el mundo, de alguna manera aquí, de tirar caramelos, pero vemos que los ERTES, luego no, hay demoras para pagar el primer mes, es decir, que no hay dinero, pero la economía parece que nos está hablando, es decir, que no se está afrontando el problemón que viene, porque yo creo que se va a poder parar, afortunadamente, podrá haber rebrotes, obviamente, pero ahora venimos a la gran crisis, que es la económica, que esta va a durar años. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, es como
a mí a veces pienso que están en una fase de no, ahora nos da nos da Europa no sé cuántos millones, qué felicidad, que no, es que todo el dinero que te van a dar, al final eso lo tienes que devolver con creces, es que Y dices, con bueno, creces, pues se emite deuda o se hace más dinero, pero ¿esto qué es? O sea, hago más dinero como si el dinero se pudiera hacer y poner en claro. circulación y eso no fuera a tener consecuencias. Efectivamente, yo creo que la situación es muy complicada cuando tú tienes además un modelo productivo que está basado sobre todo en los servicios, y que como consecuencia de esto, todas digamos, los sectores económicos basados en los servicios, el turismo, la hostelería y demás, es que todo eso se ha desplomado y no parece que de manera inmediata se pueda volver a poner en marcha el engranaje. Y decías una cosa al principio que yo coincido, porque más parece que están más preocupados en a ver cómo nos mantenemos y demás. O sea, que en plena pandemia, que sabiendo la situación económica que viene, que sabiendo el problema que están teniendo los pequeños empresarios para no echar el cierre a sus negocios, que todavía están más preocupados en hablar de cosas peregrinas, y que planteen, por ejemplo, la reforma laboral, y que lo hayan hecho además de la manera en la que lo hayan hecho, pactando con Bildu y demás, que ya es el colmo, cuando precisamente si algo va a ser el estocazo de muerte para muchos pequeños empresarios es ir hacia atrás en esa reforma laboral, a mí lo que me parece es que demuestra una irresponsabilidad absoluta, pero absoluta por parte del gobierno. O sea, si hay un momento inoportuno de plantear un cambio en la legislación laboral es precisamente este. Y el simple hecho de que lo planteen, claro, y porque al final tú lo sabes que eres economista, la economía se basa sobre todo en la confianza. En una situación que de por sí ya no hay confianza, pues por todo lo que estamos viviendo, si desde el gobierno todos los pasos que se están dando es apoyar exclusivamente la subvención y ir contra los empresarios, que en definitiva son los que crean empleo, bueno, en definitiva no, son los que crean empleo. Luego quieren dinero, pero estoy preparando un impuesto sobre las transacciones económicas, que eso es meterte un palo en el radio de las bicicletas. Es decir, ¿cómo quiero que la gente invierta cuando por un lado estoy, lo que dices, criticando a los empresarios, intentando ver cómo subo impuestos, cómo busco de donde sea, cómo cobro el autónomo que no puede trabajar, pero le pido, oye, usted tiene que estar en casa confinado, ahora bien, pero págueme la cuota surrealista y tan mal gestionado todo esto que está ocurriendo. Y tú decías, los autónomos, por ejemplo, a quienes se les ha declarado el cese de actividad, que han tardado en cobrarlo, pero mientras no lo cobraban, seguían pagando las cuotas. Es que es increíble, pero eso ¿en qué cabeza cabe, de verdad? Porque es una cosa... Ahora, y tú dices, subida de impuestos. El problema de los gobiernos socialistas, ya no te digo de un gobierno socialista con Podemos, es que creen que todo en el mundo se arregla subiendo impuestos. Y eso no es así, porque precisamente si algo está demostrado es que una política fiscal que no sea confiscatoria. Yo siempre he creído que los impuestos tienen que ser recaudatorios, lógicamente, porque tú con los impuestos tienes que pagar el estado del bienestar y todos los servicios públicos. Pero una cosa es que sea recaudatoria y otra cosa es que sea confiscatoria. Totalmente. Que se quieran quedar con el dinero de los ciudadanos. Que graben a los ciudadanos 2 y 3 veces por conceptos por los que ya han tributado. Cuando, por otra parte, el gobierno tiene muchas cosas todavía en las que rebajar y meter la tijera. Por ejemplo, en plena pandemia nos enteramos hace apenas un par de semanas que han nombrado otros 23 altos cargos, 23 direcciones. Pero claro, o sea, si quieres reducir, empieza por meter la tijera. De verdad tenemos un gobierno que ha duplicado, y esto ya no es una cuestión política, porque Pedro Sánchez tenía un gobierno, se forma el gobierno de Partido Socialista con Podemos y se duplican los ministerios, secretarios de Estado, direcciones generales, eso sí, todos con conductores, con dietas, todo. O sea, es una cosa de verdad que a mí me parece inaceptable completamente. Que empiecen por cortarse ellos mismos. Correcto. Yo creo que es por la época, porque además justamente yo creo que cambia mucho el discurso cuando uno está previo a entrar en la política en este gobierno actual, por ciertas personas que ahora comentaré, y que cuando entran parece que se olvidaron mucho aquellos mensajes que daban. Obviamente.
O sea, dices es que eres bueno, dices que se olvidaron mucho. Hombre, se olvidaron, no, es que no sé, yo a veces pienso que son personas diferentes, o sea, yo pienso en ese Pablo Iglesias, es que tenemos las Yo creo que hemerotecas Pablo ahí. Iglesias es lo que ha A mantenido ver, desde no, yo creo hace que 5 Pablo años Iglesias se ha convertido la se ha colecta. transmutado en otra persona diferente. O sea, esa persona que decía que él jamás iría de Vallecas, y además que las personas que tenían un piso, una propiedad, que eran malhechores, y Ese famoso resulta que él chale. se compra el chalet más grande. Pero no solo eso, es que y salía en televisión, en prime time, diciendo, es una vergüenza que un político cobre más de 1.000 euros, cuando la gente cobra 1.000 euros, ¿cómo un diputado puede cobrar 6.000? Es que esto lo dijo hace nada, y ahora Exacto. resulta que él tiene una renta familiar que son, pues no sé yo cuánto será al mes, pero andaremos al año por los 200.000 euros, muy Sí. probablemente entre los dos. Es decir, que es una contradicción permanente, porque yo comprendo que todo el mundo tiene derecho a evolucionar en la vida, Pero no la y, hipocresía, que muchas pero veces se hombre, dice sobre todo, a ver, la evolución es una cosa que se produce de porque manera alguien me dice, gradual, con los está el dinero. años. O sea, tú no puedes cambiar de repente y evolucionar en apenas unos meses. Eso no puede ser. Eso es que o bien antes no pensabas de esa manera y digamos, pues has utilizado determinado discurso para que te apoye la gente, para luego hacer lo que te da la gana, o si no yo, es que la verdad que no lo entiendo, pero ahora me parece una hipocresía absoluta. O sea, que decirle al gobierno que empiecen por recortarse ellos mismos, el gobierno, los diputados, que devuelvan las dietas. Pues es que están cobrando dietas por desplazamiento, pero ¿cómo es posible que un diputado Sí, y cobre en pleno dietas por confinamiento. desplazamiento si estaba confinado en su casa? ¿Me lo quiere alguien Es explicar? que claro, ya no es un tema del gasto, es un tema de dar ejemplo de, oye, no crispemos a la gente No, más, no le pongamos y la que hay puntilla. muchísima gente que está pasando hambre. Supongo que a ti te Claro, pasará, a mí me pasa. Es que la gente no tiene que comer. Es que la gente que tenía unos ahorrillos, que no es mucho, porque en España casi todo el mundo vive al día, pero la gente que tenía unos ahorros ha podido ir tirando estos meses de los ahorros. Pero es que hay mucha gente que no tiene las ahorros. Es que familias hay que gente que tienen, está yendo a los comedores sociales. Gente que exacto, tenía trabajo hace 4 meses y que ahora tienen que ir a pedir de comer a los comedores sociales. Esa tiene que ser la prioridad del gobierno y de la política en general. No puede haber otra en este totalmente. momento. A ver, y sobre todo porque la urgencia de una crisis así, la gente se tiene que dar cuenta de decir, como bien dices, hay familias que obviamente tienen ahorro, pero hay otras familias que por desgracia, por condiciones de la vida, van al día a día y ya no es un La tema de mayoría, la mayoría. decir, oye, ¿cómo le dices a tus hijos, oye, que hoy hay dificultad? Que eso es muy duro para mucha gente decir, y luego cuando se ve, oye, alguien está en casa, decir, yo estoy cumpliendo y veo en los políticos encima, no, es que aquí me están diciendo lo que justamente decías, no, es que las dietas de desplazamiento y tal, y es que ya un toque uno dice, madre mía, porque es que ya no es ni de dar ejemplo en ciertas cosas, totalmente. Y hay un tema que te quería comentar, que justamente hace años Pablo Iglesias destacaba que los scratches pues eran, sobre todo porque te afectó a ti El personalmente, jarabe democrático de es los de porque era abajo, una del cosa, vamos, pueblo. era una Sí, cosa sí. que, vamos, que se recogía en la Constitución y Lo quitaba, los eso se alentaba. alegraba, pues en la policía se agredía y tal. Y que ahora justamente es el que parece que amenazaba a otros políticos de que, porque ahora, claro, ahora cuando se te viene un poco el karma, yo creo que es un poco el karma, de que Mira, justamente no criticaba lo sé si es el karma, porque yo la verdad es que creo que en el karma no creo demasiado, pero sí o creo le en de la vida al coherencia, final. O sea, el que hace 2 años, 2 años, o sea, que es que no estamos Sí, hablando que hace 10, no, el que hace 2 años decía que la policía y la Guardia Civil eran matones al servicio de los ricos, resulta que tiene 5 coches de la de Guardia la Civil en su casa. Resulta que esta persona, antes de ser vicepresidente del gobierno, es decir, que no había razón ninguna por la cual él tuviera que estar custodiado, tiene una garita de la Guardia Civil, esos matones al servicio de los ricos, será porque los ricos y por eso claro, le guardan a él, guardándole su casa. Esa persona que efectivamente decía que los scratches eran jarabes democráticos y lo que es peor, que él mismo participaba en scratches, como por ejemplo el que le hicieron a Rosa Díaz en la Universidad Complutense, que estaba él allí en primera fila alentando a la gente. ¿Qué pasa? Que cuando el scratch se lo hacen a él,
Entonces Ya, es una exacto. cosa, ojo, que yo no voy a defender nunca que nadie vaya al domicilio de nadie a montar ahí el lío, porque yo creo que las familias hay que dejarlas completamente al margen. Es decir, Ya, totalmente. cualquier Una cosa ciudadano cabreado tiene es- perfecto derecho a coger a un político por la calle y decirle, mira, eres un sinvergüenza, un desgraciado o lo que le dé la gana. Pero yo creo que no hay que ir a casa de nadie a montarle el lío. Pero claro, que te comparen unas situaciones con otras cuando tú además has estado durante años jaleando o que me digan a mí que he sufrido scratches hasta la saciedad en la puerta de mi casa y además scratches donde había más que palabras, donde había empujones, donde había escupitajos. Sí, Pues ya me me hubiera imágenes, gustado a sí, mí, ya me sí, me hubiera imagino. gustado a mí, Alberto, que me hubieran venido a la Sí, puerta de mi casa a darme con una cacerola así o a cantar el que viva España de Manolo Escobar, que fue el terrible scratch que le ya. hicieron a Que Mónica Oltra. Es que claro, es- mira, hay en este país, en España, una doble vara de medir que no, es que a mí de verdad me parece tremendo. Las cosas se valoran y se juzgan de una manera según quien las haga y según a quien se las hagan. Esto es así y desgraciadamente hay muchos medios de comunicación que ese mensaje lo aplican hasta la saciedad. Este es el país en el que vivimos, pero bueno, yo creo que mientras seamos libres para poder hablar y dar nuestra opinión, pues creo que esto hay que denunciarlo siempre que podamos. Yo ya siempre digo que independientemente aquí de la ideología, yo no considero el Scratch como tal, como un instrumento realmente. Es lo que dices. Una cosa es la parte de la política y otra, al fin y al cabo, es una persona. Da igual de lo que sea, de un lado para otro, pero está claro que cuidado con el que lanza el boomerang, porque el boomerang Hombre, vuelve. A veces que uno hombre, claro. está lejos. Yo me acuerdo, decían sus seguidores, los seguidores de Pablo, no, es que es vicepresidente del gobierno. Y yo digo, sí, también lo era Soraya Sáenz de Santa María, también con un bebé que tenía apenas unos meses cuando le fueron a su casa cientos, porque yo era entonces delegada del gobierno, por eso lo sé exactamente lo que pasó, fueron cientos de personas a insultarla, a gritar en la puerta, pero en la misma puerta, porque ahí no había ni calle cortada, ni barrera de seguridad. O a Esteban González Pons, que también estaban sus hijos, que también le... O sea, es que de verdad mira, son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Son unos hipócritas porque lo que tendría que hacer Pablo Iglesias, Echenique y compañía es salir y decir, mira, sí, nos equivocamos. Defendimos lo que era indefendible. Insultamos a la policía y a la Guardia Civil y nos equivocamos. Pero como son Exacto. incapaces absolutamente de reconocer nada y la política que se practica es la de no hay mejor defensa que un buen ataque, pues luego vemos lo que pasa en el Congreso, que al final eso, lo hablábamos antes, se convierte en un cruce de insultos y mientras tanto los ciudadanos esperando a ver si nuestros políticos toman decisiones que beneficien al Y pueblo. hay totalmente. Yo creo que ahora, en este contexto, de alguna manera que hay de tensión en todos los aspectos, ¿consideras que después del verano podría haber la posibilidad de que se plantee una moción de censura liderada, pues obviamente por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos y Vox, y donde alguno de los aliados del PSOE pudiera abstenerse? Bueno, contestar esa pregunta es hacer ciencia ficción y a mí la ciencia ficción me encanta, pero para ver series, películas y para leer libros, no para hablar de la política. Sí, no lo sé, no puedo saberlo, me cuesta trabajo creer. Una cosa es que me gustaría, pero yo sinceramente no lo veo porque entre otras cosas Ciudadanos, pues que está con el liderazgo de Inés Arrimadas buscando su espacio político y su espacio político hasta ahora lo que hemos visto es apoyar al gobierno en lo que se le ha pedido, incluso llegar a votar con Bildu, lo mismo, por ejemplo, en la última prórroga del estado de alarma. Eh, ¿Y de Ciudadanos en qué crees que se equivocaron? Es decir, todos los partidos tienen errores, pero por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ese derrumbe total que fue no sé si el mayor de la democracia de un partido, además en muy poco tiempo en que habían sacado un buen resultado y luego fue como un frenazo de golpe. ¿Crees que fue un poco o que jugó Pablo Casado y Pedro Sánchez un poco a que Albert Rivera quedar entre medias, porque igual podía ser
e intentaran jugar a decir, Mira, oye, pues tiras para un lado, tiras para otro, y en las urnas... Esto ya es una opinión personal y no está basada en ningún dato concreto, pero yo lo que sí que creo es que al gobierno socialista, al Partido Socialista le venía bien el derrumbe de Ciudadanos, le venía bien. Al Partido Socialista le interesaba reeditar de alguna manera el bipartidismo que ha Sí, habido en claro. España hasta justamente ahora, siempre y cuando el Partido Socialista fuera el partido predominante, preponderante. Creo que al Partido Socialista después del verano le empezaron a preocupar ver que en las encuestas el Partido Popular estaba subiendo demasiado. Creo que eso motivó algunas decisiones que tomó el Partido Socialista, que hicieron que el Partido Popular bajara y Vox subiera, y a su vez que Ciudadanos se derrumbara. También creo que en el derrumbe de Ciudadanos tiene que ver la desaparición absolutamente en campaña electoral de Albert Rivera. Ciudadanos era un partido muy presidencialista, que giraba en torno a la figura de Albert Rivera, y estaba desaparecido en campaña completamente. Creo que todo eso influyó. Más allá de eso, probablemente también el buscar la centralidad por parte de Ciudadanos no es fácil. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, ser de centro no es ser de izquierdas 3 días a la semana, de derecha 2 y los otros 2 Sí, que no tienes... sé dónde estoy. O sea, ser de centro es tener unos planteamientos de centro y no moverte de ahí. O sea, no es simplemente el concepto, soy un partido bisagra y eso supone, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, cuando estaba gobernando en la Comunidad de Madrid, que gobernaba en minoría, aunque con el supuesto apoyo, digo así porque no era tal, de Ciudadanos, luego resulta que Ciudadanos votaba con la izquierda, con el Partido Socialista y con Podemos en 8 de cada 10 ocasiones. Entonces, es que aquello era absurdo completamente. Por eso yo creo que el no haber sabido, digamos, consolidar ese espacio de centro que realmente Ciudadanos estaba ocupando, además creo que tenía una buena oportunidad de hacerlo, porque quizá otros partidos estaban dejando ese espacio. Lo cierto es que ahora yo creo que la situación ha cambiado completamente. Creo que todo esto de la pandemia lo que está provocando es una desafección cada vez mayor hacia la clase política en general, sin entrar en ideologías. Y yo lo que lamento, y sé que en el Partido Popular no les gusta que yo diga eso, me da exactamente igual, porque yo digo lo que me parece, que soy una persona libre, pero a mí lo que me hubiera gustado es ver al Partido Socialista gobernando. ¿Por qué? Porque ha sido el partido más votado, pero no gobernando con Podemos ni con los independentistas catalanes, ni mucho menos con el apoyo de Ribatasuna, sino gobernando con la abstención o con el apoyo puntual tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Eso es lo que a mí me hubiera gustado, y creo que un gobierno de esas características hubiera sido mejor para España. Yo lógicamente, que no soy socialista, prefiero a un partido socialista más moderado y más centrado que un partido socialista en brazos de Podemos y de Pablo Iglesias, que es lo que tenemos en estos momentos. Y que realmente el gobierno, ya no es solo la duda de si el comunismo ha entrado en el gobierno, la duda es si es el comunismo es el que está cogiendo a las marionetas y mandando sobre... Mira, yo no lo sé. A mí me dicen amigos que tengo en el Partido Socialista, también los tengo, y lo que a mí me transmiten es que en estos momentos el presidente del gobierno está desfondado, desnortado, preocupado probablemente, y eso, pues cuando tú no ocupas un espacio te lo ocupan otros. En estos momentos Pablo Iglesias está fuerte, está mandando y está echando pulsos permanentemente, y lo vemos un día sí, otro día también. Y al final, cuando tú echas 25 pulsos, pues alguno terminas por ganarlo, y a mí me preocupa porque realmente, yo no voy a criminalizar ni mucho menos a los votantes de Podemos, pero sí creo que en estos momentos estamos en manos de un gobierno que no solamente es un gobierno políticamente sectario, que lo creo, sino que lo que es peor, es un gobierno incompetente, que es casi peor. De verdad, yo a veces pienso y digo, mira, yo cuando oigo, por ejemplo, que hay gente que dice,
no, es que el gobierno está actuando para que muera. O sea, a mí eso no me pasa por la cabeza. Yo objetivamente creo que a Pedro Sánchez le gustaría pues, que las cosas fueran Sí, bien, que no resolver. muriera nadie. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que es que son incapaces, son de una incompetencia como equipo de gobierno verdaderamente tremendo. Es que allí hay algunas excepciones. Yo creo que hay gente en el gobierno, lógicamente, que tiene más nivel y más sentido común y más capacidad, pero en general el problema es que son incompetentes, no saben gestionar, ni Yo creo tienen que la conocimiento imagen que se ni da, ganas. que el objetivo o lo que se transmite no es la solución del problema, es más la limpieza de la imagen. Entonces hay Bueno, muchas veces... sí, claro. Es cómo nos mantenemos en el poder, a costa de lo que sea. Entonces, y que eso, tirar para adelante, a seguir, tratarlo, decíamos al principio, tratarnos a todos los ciudadanos como si fuéramos menores de edad y medio lerdos, con esas alocuciones interminables que magante, no lo puedo soportar y sobre todo que me traten por idiota. Eso me parece todavía peor. Vamos, no a mí, sino en general, ¿sabes? A todos nosotros. bueno, esperemos que obviamente, al menos yo siempre soy de los que habla de que la responsabilidad siempre, primero la individual y luego si cada persona individualmente es responsable, la colectiva acabará siendo también Sí, responsable sí, sí. y es siempre de lo que parto. O sea que bueno, Cristina, ha sido un verdadero placer, que bueno, que prácticamente ya se nos ha pasado casi la Bueno, qué hora. rápido, se ha pasado rapidísimo. La Sí, verdad que sí hemos empezado a hablar. Discúlpame, porque al final yo hablo no, más que un tú, verdadero placer, casi. la verdad. Yo creo que, mira, hemos tenido una audiencia increíble, yo creo que todo el mundo aquí enganchado y la verdad nos ha encantado mucho todas tus opiniones, que pasaras por mi sección, que bueno, la estoy aprovechando en el confinamiento un poco. Yo creo que si se puede desde Instagram, de cualquier cosa, ayudar a la gente, un punto de vista, entretenimiento, creo que siempre estamos haciendo algo grande. Así que nada, un verdadero placer, Cristina, y muchísimas gracias Muchas por haber gracias a aceptado. ti, Alberto, por haberme invitado a compartir un ratito contigo y con todos